Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo el horario de práctica del curso donde estaremos observando el yo pseudoesotérico. Recordemos que vimos esta conferencia de fase A en la semana y hoy entonces estaremos reflexionando en varios aspectos de este defecto psicológico por la importancia que significa el trabajar este yo en cada una, o sea, en cada psicología en nosotros. O sea, cada persona pues debe observar este yo porque recordemos en 97% de conciencia atrapada en el ego pues tenemos todos los defectos psicológicos solo que un poco más o un poco menos alimentados. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al estudio del día de hoy. A las personas que quieran compartir el link de inicio, a la reflexión que vamos a hacer el día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento, de manera pues que más personas puedan participar en el en vivo. Recordemos que cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier aporte que tengan respecto a este tema, lo pueden dejar en los comentarios, que en la medida en que vamos avanzando en la reflexión, pues vamos a ir leyendo los comentarios. Entonces, permítanme unos minutos, vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Hoy hemos tenido algunos inconvenientes con el internet, esperemos que pues pueda haber señal hasta que terminemos el estudio. Bien, entonces vamos a ir verificando el audio y ya vamos a ir iniciando. Déjenme revisar por aquí en internet si está saliendo bien la transmisión. A ver si nos salen los comentarios, si están saliendo bien. Bueno, vamos a ir dando inicio al estudio del día de hoy. Bien, entonces el yo pseudo esotérico. Vamos a irnos directamente con las diapositivas porque puede ser un tema un poquito largo. El objetivo de estudiar este yo es aprender a distinguir esa escuela, o sea, distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica y comprender cuál es nuestra posición en el conocimiento cuando iniciamos la vivencia del trabajo esotérico. Entonces, no es solamente el pertenecer a una escuela lo que nos va a llevar a la autorrealización, sino el observar en qué posición estamos nosotros en función del trabajo que hay que hacer. Y en función también de ese tipo de escuelas a las que hemos pertenecido, pues de las cuales tenemos también que desligarnos y estar trabajando pues todos esos aspectos que nos hicieron pertenecer a ese tipo de escuelas, porque recordemos, o sea, cuando uno llega a conocimiento de sí mismo, estamos en función de creer, pero cuando ya llegamos acá, pues ya debemos es corroborar, porque recordemos uno de los pilares
de la sabiduría universal es la ciencia que nos permite precisamente la comprobación. O sea, el que no nada más el que escuchemos la conferencia, sino el hecho de que podamos comprobar, cada una de las enseñanzas que aquí se recibe, de manera que cada uno pues pueda ir vivenciando y sacando su propia sabiduría. Entonces, hablábamos de el privilegio de llegar a obtener un conocimiento puro. Y es que no todas las personas tenemos el Dharma como para recibir un conocimiento puro. Sobre todo hoy en día, pues que la raza está a un grado de degeneración tan alto, pues entonces hay mucho material a nivel de internet donde la persona pues le cuesta mucho distinguir cuál es un conocimiento puro de cuál no. Por eso esa frase sabia que dice, de mil que lo buscan, uno lo encuentra. Porque como les decía, entre tantas marañas que se enseñan a nivel de internet, que están, no, es aquí el camino hacia Dios, no, es por aquí, no, en esta iglesia, no, en esta escuela, por lo que recibir el conocimiento puro, pues en realidad es un privilegio. Entonces la persona debe tener el suficiente Dharma para llegar a recibir ese volantico o esa invitación a través de internet, donde sea invitado pues a recibir las conferencias donde los maestros sintetizaron la enseñanza de esa sabiduría universal en 75 conferencias para que la persona pues no tuviese ningún tipo de distracción en el trabajo que hay que hacer. Entonces, estas 75 conferencias pues son las claves para lograr la autorrealización. Por eso les decía, esa síntesis del conocimiento de la sabiduría universal está acá en las 75 conferencias donde cada uno a través de la experimentación pues va a ir vivenciando el ir adquiriendo esa sabiduría que su ser vino a sacar de la manifestación. Entonces, cuando se llega al conocimiento, pues se da el aspecto donde la persona acostumbrada a ser creyente hasta ahora, donde se trabaja es bajo una fe ciega, donde la persona simplemente, pues así como lo dice el guía espiritual, así la persona lo cree y dice sí, es así, y defiende eso que dice su líder religioso o el líder de su escuela, porque dice, no, pues es de esa manera, yo lo creo así, lo defiendo a capa y espada. Y porque lo dijo fulanito en este libro o lo dijo esta persona en este. Y resulta que terminamos tomando a esas personas como que si son unos grandes maestros, cuando en realidad no se ha investigado quién es cada persona. Entonces, en ese punto donde nos llega el conocimiento de sí mismo, pues allí se nos abren dos caminos, donde la persona puede seguir siendo creyente, o sea, dejar de creer en lo que creía y empezar a creer en conocimiento de sí mismo, pero sigue haciendo lo mismo, o sea, sigue siendo un conocimiento exotérico, aún el recibir las 75 conferencias, porque mientras no empiece a practicar, mientras no empiece a corroborar, pues no va a desarrollar lo que es el conocimiento interior. Y la base de este conocimiento es la práctica, precisamente porque la sabiduría está dentro de uno cuando uno empieza a practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, si la persona es del que le gusta seguir como creyente, del que le gusta seguir nutriéndose de conceptos intelectuales, pues sencillamente va a estar, como vemos acá, pues abarrotándose de conceptos y más conceptos, pero llegar a practicar para desarrollar la sabiduría interior, pues no va a llegar a hacerlo, por lo cual sigue siendo, aunque reciba las 75 conferencias, sigue siendo un conocimiento exotérico. Entonces, por eso la importancia de comprender que debe es llevarse a la práctica para que la persona pueda hacer sus propias investigaciones y pueda desarrollar esa sabiduría interior. Cuando la persona ya empieza a practicar, entonces allí sí pasa a la etapa mesotérica, lo mencionábamos en la conferencia, que es ese medio para llegar a desarrollar ese conocimiento interior. O sea, cada vez que estamos practicando con los tres factores de la revolución de la conciencia, muerte psicológica, o sea, estamos observando un defecto psicológico en cada uno de sus detalles, en cada uno de sus aspectos, estamos eliminando a través de esa petición a nuestra Madre Divina particular, esa parte femenina de Dios en nosotros que tiene la capacidad de limpiarnos internamente, haciéndole esa petición, Madre Divina, elimíname este defecto, allí estamos experimentando
o sea, en el momento en que se libera la chispa, pues la comprensión de cada uno de esos detalles que se van liberando con la muerte psicológica. Entonces, solamente en esa etapa mesotérica donde empezamos a hacer las prácticas y empezamos a tener las comprobaciones, es donde estamos empezando a obtener ese conocimiento interior. Entonces, allí vamos a ver, pues, cómo entramos ahora en este yo del pseudoesoterismo. Recordemos que hablábamos en la práctica, el pseudoesoterismo es el falso conocimiento interior, porque el esoterismo es el conocimiento que se desarrolla a nivel interior. Entonces, cuando hablamos de pseudoesotérico, ya estamos hablando de un conocimiento que se muestra como un conocimiento interior, pero no lo es. O sea, es un falso conocimiento interior. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir el conocimiento pseudoesotérico? Todas las escuelas pseudoesotéricas terminan cobrando por el conocimiento. Entonces, allí se reciben en este tipo de escuelas o se piden cualquier tipo de contribución. O se venden dijecitos, medallitas, libros, túnicas, brebajes, cualquier tipo de, digamos, de venta de algo donde le dicen a la persona, no, pero es que es para ir creando un templo, no, es que es para ir cubriendo con los gastos del lugar donde se reúnen. Y en realidad el hecho de que se le saque dinero a la persona de alguna manera, ya allí se está cobrando por el conocimiento. Hablábamos incluso de que no enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia porque no enseñan el temario completo. O sea, muchas personas enseñan, por ejemplo, del sacrificio por la humanidad, donde, bueno, hay que esforzarse por el resto de la humanidad. Entonces, pretenden que el sacrificio por la humanidad es agarrar y meterse un librito aquí e irle a decir a las personas, mire, órele a Dios, ruegue a Dios, sienta a Dios en su corazón, pero en realidad el real sacrificio por la humanidad, que es entregar el conocimiento puro, no se llega a entregar de esa manera. Entonces, hay incluso escuelas que llegan a hablar de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero no enseñan todas las 75 conferencias, sino que han modificado el temario y entonces esto no se lo decimos y aquello tampoco. Y entonces es cuando lleguen a esta evolución que van a llevar le vamos a hablar de esta conferencia o de esta otra. Y han perdido la secuencia de las 75 conferencias como los dejaron los maestros. Entonces, por eso la importancia de observar también eso. O sea, los últimos maestros que hicieron este trabajo sintetizaron el conocimiento en 75 conferencias precisamente por la urgencia de que la persona empiece a trabajar sobre sí mismo, ahora que estamos a final de raza, porque pues urge el que cada uno pues que quiera hacer este trabajo pues ya tenga sin ningún tipo de distracción cuáles son digamos, cuáles son esos pasos claros, precisos, para que empiece a trabajar para desarrollar esa sabiduría interior y llegar a la autorrealización. Agregan o quitan al conocimiento, donde incluso pues terminan mezclando con otros conocimientos. Allí, porque recordemos, estamos hablando de ese yo pseudoesotérico en nosotros, tenemos que observar muchas veces cuando ya teniendo el conocimiento, ya habiendo recibido las 75 conferencias, entonces empezamos, bueno, yo como que no quiero comentar sobre la práctica de suprasexo, no, yo no quiero hablar sobre este tipo de yoes, el yo fanático, el yo mitómano, o no quiero hablar del yo pseudoesotérico, porque entonces es como que le estuviese diciendo a las personas que tienen un yo brujo. Entonces, no se llega a practicar las 75 conferencias, no se llega a practicar la muerte psicológica como corresponde y por eso no se llega a comprender la urgencia de trabajar estos yoes y no de caer en ese punto donde por no trabajar el yo, entonces se tiene como que, ay no, porque es que la persona va a pensar o se va a sentir mal, en lugar de decirle claramente, o sea, hay un yo que trabajar, un yo pseudoesotérico que todos tenemos internamente, que lo hemos alimentado muchísimo en la existencia y en otras existencias quizás muchísimo más, y que hay que estarlo observando porque ese yo pseudoesotérico siempre va a buscar
agregarle, quitarle o mezclar el conocimiento con otro tipo de conocimiento. Donde si la persona, por ejemplo, ha pertenecido a alguna escuela, no, lo que pasa es que yo sé hacer Reiki, por ejemplo, y dice, no, pues si pudiéramos meterle por aquí unas prácticas de Reiki o pudiéramos meterle algo de artes marciales o pudiéramos meterle sobre un poco de yoga y resulta que eso no está en el temario. Entonces, eso hay que comprenderlo, revisarlo, trabajar esos aspectos del yo pseudoesotérico, porque cuando hacemos este tipo de mezclas, lo que hacemos es dañar el conocimiento. O sea, deja de ser un conocimiento puro y a partir de allí, pues estamos dañando el conocimiento. En ese punto donde uno hace este tipo de mezclas, pues lo que está haciendo es mezclando fuerzas y cada vez que se mezclan fuerzas, la fuerza original se va perdiendo al tiempo que surge una tercera fuerza que es destructiva. Entonces ya allí terminamos dañando el conocimiento y no vamos a entregarle el conocimiento puro a las personas y no van a poder entonces tener las herramientas para poder llegar a la autorrealización. Entonces ya cuando la persona queda completamente distraída del objetivo original del conocimiento, que es la autorrealización, que se va viendo paso a paso en esa secuencia que llevan cada una de las conferencias, pues entonces va perdiendo la confianza en el propio ser y se termina confiando en elementos extraños. Donde entonces, pues no, si estábamos haciendo, como les decía, yoga o reiki o cualquier otra práctica, pues entonces terminamos pensando, no, bueno, es que como que es mejor hacerlo de esta manera, o es mejor si lo hacemos de esta otra, esto que le quité sí como que era mejor, no, entonces no voy a hablar de esto, terminamos volviendo todo un desastre, algo que, o sea, nosotros somos seres dormidos y la síntesis de este conocimiento la hicieron maestros autorrealizados, o sea, personas conscientes y nosotros que somos seres dormidos, pues si nos ponemos a modificarlo terminamos es dañándolo completamente. Entonces, permítanme por acá. Ah, por acá veo un comentario, nos saluda Jessie Piliero. Hola Jessie. Bueno, vamos a continuar. Ya va, permítanme un momentito que se paralizaron un poco las diapositivas. Ya va, permítanme un momentito que tengo algún inconveniente con la diapositiva. Vamos a revisar a ver qué pasa con la diapositiva y continuamos. Por un momento pensé que era problema del internet. Ah, no, ya estamos bien. Bueno, continuemos. Entonces, otros aspectos de las escuelas pseudoesotéricas que dan enseñanzas que confunden. Eh, Ay, Dios mío. Ya, permítanme un momentito. Ya va. Déjenme revisar a ver qué pasó con las diapositivas y ya estaremos nuevamente retomando. Entonces me dan unos minutos. Déjenme ver a ver qué pasa, a ver si descargo nuevamente el... Ay, Dios mío.
Vamos a ir viendo cómo hacemos para volver a ver a abrir la diapositiva que se pegó, pero ya vamos a volverla a abrir. Ya estamos abriendo nuevamente las diapositivas y ya vamos a continuar. Algo pasa por aquí, déjenme ver si logro restaurarlo. Que el internet ha estado también un poquito complicado el día de hoy. Ya estamos, ya estamos buscando manera de poner las diapositivas. Bueno, si no lo haremos sin las diapositivas porque pues, no, esto es chévere. Bueno, ya como que sí está abriendo las diapositivas. Me disculpan todo el tiempo que se está retardando el proceso, pero bueno, así es cuando es en vivo. Por acá nos saluda Verónica. Bueno, bienvenida Verónica. Estamos teniendo un poquito de inconveniente con la diapositiva que se colapsó y estamos tratando de volverla nuevamente a abrir o de volverla a... Continuemos entonces sin diapositiva. Déjenme revisar a ver si se... Dios mío, ¿y ahora qué hizo? Me disculpan, es que hasta el OBS parecía como que desapareció. Bueno, vamos a hacerlo entonces sin diapositivas. Bien, empieza como que a reaccionar. Bueno, este yo pseudoesotérico tiene muchos aspectos que uno en realidad tiene que observar es en uno mismo.
porque recordemos que no es ver estos yoes en las otras personas, sino en cada uno de nosotros. O sea, este yo que hemos ido alimentando durante tanto tiempo, con esos yo creyentes, porque no estábamos acostumbrados o no nos habían enseñado que había forma de corroborar, pero acá en conocimiento de sí mismo, pues que sí recibimos ese pilar ciencia, pues ya tenemos la oportunidad entonces de corroborar. Entonces ya es una responsabilidad en uno el ir a corroborar pues cada una de las conferencias que vamos recibiendo. Entonces, me parece que el sonido como que no está saliendo bien. Bueno, vamos a ver entonces. Por acá nos dice la compañera Jessie, las pruebas de agua nunca pueden faltar, sí. Allí estamos. Como les decía, este yo que tenemos que observar en nosotros, porque es verlo en uno, o sea, cómo esos aspectos que hemos alimentado, donde nuestra energía la hemos entregado a este tipo de yoes, pues eso hay que observarlo en uno. O sea, todo ese aspecto de creyente que tuvimos antes de llegar al conocimiento, todos esos aspectos donde cedíamos a eso que estábamos revisando, al que contribuíamos con una escuela pseudoesotérica, donde veíamos allí las respuestas a nuestras inquietudes, a todo aquello que queríamos eh, o que pensábamos que debía lograrse en la existencia, todos esos conceptos que teníamos incluso de éxito, donde poníamos incluso esa confianza en ese tipo de escuelas, en esos rituales que se hacían en esas escuelas, de que si hay que orar o hay que, perdón, que hay que pedir o que hay que mantralizar de tal manera, o que hay que llegar a hacer ciertas runas. Entonces, eso que lo veía uno como que no, o sea, hay que ser positivo. Y en ese yo positivo, pues también hay muchos aspectos de este yo pseudoesotérico, porque uno está buscando el llegar a cambiar algo que ya está dispuesto para nuestra existencia. Entonces uno pretende llegar a trascender algo que es una ley, la ley de karma, pues haciendo este tipo de prácticas que aprendemos en las escuelas pseudoesotéricas, como queriendo saltarnos el karma. Y sin embargo, pues eso no sucede de esa manera. O sea, cuando sucede de esa manera, lo que estamos es alimentando este yo pseudoesotérico porque estamos queriendo pasar encima de la ley divina. Entonces se alimentaron y llegan, si uno quiere llegar a trascender el negocio con la ley, o sea, pagando, ofreciendo, pagar con sacrificio por la humanidad, para llegar a trascender pues esos karmas que nos corresponden por leyes mecánicas, porque recordemos, por recurrencia y por ley de karma, pues tenemos dispuestos ciertos, digamos, ciertas deudas kármicas pendientes para la existencia que solo podemos, ya teniendo el conocimiento, como les decía, trascenderlos a través de negocios con la ley. Entonces, cuando estando en esa escuela no lo hemos hecho de esa manera, eso hay que revisarlo, eso hay que trabajarlo con la muerte psicológica para ir eliminando eso donde estuvimos pues poniendo nuestra energía. Entonces, vamos a ver otros aspectos. Me disculpan, pero es que el programa está aquí vuelto a un 8, pero yo veo que aquí en el teléfono está muy bien. Entonces, bueno, este, déjenme hacer un último intento a ver si
si abre las diapositivas. No, no va a abrir. Déjenme revisarlo aquí. Denme un minutico. Entonces, como les decía, no es observarlo en otras personas, o sea, no es llegar a criticar a otras escuelas, no es llegar incluso a odiar a este tipo de escuelas, sino el observarlo en uno, porque uno perteneció a esas escuelas y como les decía, uno puso su energía en esas escuelas, confiado en que a través de esas escuelas iba a conectarse con Dios. Y resulta pues que ahora que tenemos el conocimiento puro, pues como les decía, lo que tenemos es que recoger esa energía que dispusimos o que estuvimos perdiendo cada vez que estuvimos distrayendo nuestra energía en este tipo de escuelas. Hablábamos de que incluso este yo termina siendo como muy derrotista, o sea, llega a observar uno en el yo que cuando le llega el conocimiento a uno, uno empieza como que sí, pero es que hablan de que se acerca el fin del mundo y de que no hay tiempo y el trabajo se ve como que muy difícil y entonces cuando lo terminamos, entonces es revisar ese yo derrotista, que también es parte de este yo pseudoesotérico, donde dice, pues ya que no hay tiempo, pues entonces vamos a buscar de cualquier otra manera. Entonces, muchas veces este tipo de escuelas dan enseñanzas de inefable apariencia. Allí tenemos que observar incluso cómo los líderes de este tipo de escuelas pues se ven como personas muy correctas, son líderes que mueven muchísimas masas, donde uno dice, o sea, ¿cómo puede ser que esta persona sea, eh, que hablen de ella como una persona pseudoesotérica, pero es que podemos investigar a cualquier líder religioso a través del astral, o sea, preguntarle a nuestro ser si pertenecemos a este tipo de escuelas, preguntarle a nuestro ser quién es el líder. Recordemos que si nosotros pedimos la persona astral nos pueden mostrar obviamente como el templo de esa persona y allí podemos ver cómo enseñar, que los vemos en conferencias de fase A, que la forma en cómo esté dispuesto el astral, pues eso nos va a mostrar si esa enseñanza que está dando es una enseñanza pura o es una enseñanza que pues no nos va a llevar a la autorrealización. Muchas veces llegamos a ver pues que este tipo de personas líderes de estas escuelas son fornicarios y una persona que sea fornicario, o sea una persona que expulse su energía a través de la eyaculación y el orgasmo, pues no se está desarrollando internamente. Entonces la enseñanza que va a dar pues no es una enseñanza enfocada a la práctica de los tres factores, porque para empezar pues son personas que no trabajan para desarrollar la castidad. Entonces eso hay que observarlo no solamente en este tipo de escuelas, sino en uno, o sea, como uno, ese yo pseudo esotérico lo lleva a pensar de que no, que uno está avanzando, pero si todavía no estamos trabajando en alcanzar la castidad, pues hay que observar el que no estamos entonces, digamos, haciendo los pasos que tenemos que ir dando para llegar entonces a alcanzar la castidad e ir, digamos, adelantando en niveles de conciencia trabajando con los tres factores para ir desarrollando esa conciencia en la medida en que vamos liberando conciencia a través de la muerte psicológica, que recordemos es la base de este trabajo. Hablábamos allí de la pseudonosis, sin embargo, allí vamos a ver aspectos donde recordemos que lo que diferencia en realidad a una
escuela blanca de una escuela negra, aparte de la enseñanza que se da, que no se entregan los tres factores de la revolución de la conciencia enfocados a la práctica, pues vamos a ver que es trabajo de energía cuando se trabaja la magia oscura y cuando se trabaja la magia blanca. Allí en ambas escuelas se está trabajando con la energía sexual, solo que en las escuelas pseudoesotéricas ya se está trabajando de una forma negra y acá en conocimiento de sí mismo pues estamos buscando desarrollarla de manera blanca. Entonces eso hay que observarlo porque lo que les decía, si uno no está trabajando en la castidad, pues se está desarrollando es como un mago negro y allí estamos entonces alimentando ese yo pseudoesotérico también. Entonces, no porque tengamos el conocimiento ya somos miembros de la logia blanca. Recordemos, hablábamos en conferencias de fase B. Una persona llega a ser esoterista es cuando ya está al final de la tercera montaña. Entonces, cuando está en la segunda montaña apenas presta esperanzas para el esoterismo. Entonces, no es llegar a pensar de que no, o sea, ya porque estamos en el conocimiento, ya nosotros somos blancos, ya nosotros somos esoteristas, ya nosotros somos, incluso como muchas veces uno escucha por allí, ya somos conscientes. No, en realidad estamos todos tratando de hacer un trabajo, pero que tenemos que ir observando pues todos nuestros defectos psicológicos y sobre todo estos yoes que están en las conferencias, porque son esos que si no nos esforzamos en trabajarlos, pues nos van a ir sacando del trabajo interior limpio, porque si nos convencemos de que no tenemos ese defecto psicológico, pues no lo vamos a trabajar. Y si no lo trabajamos, pues cómo vamos a llegar a alcanzar el subir en esa escalera maravillosa del ser. Entonces debemos estar observando pues cada uno de estos detalles. Cuando hablábamos de la pseudonosis, allí vamos a ver que esa escuela de la pseudonosis, porque muchas veces dicen sí, pero es que ellos enseñan la gnosis. Pero el hecho de que lleve ese nombre de gnosis no quiere decir que sea gnóstico en realidad, porque gnosis significa es conocimiento interior. Y si no se está trabajando para desarrollar ese conocimiento interior, que es la práctica de los tres factores, pero donde se enseñe realmente cómo se hace la muerte psicológica y llevar al alumno a que la practique verdaderamente, si no se enseña realmente la práctica de suprasexo y cada uno de los pasos que deben darse para alcanzar la castidad, para llegar a hacer la práctica en fidelidad, castidad y amor, y llegar a hacer el sacrificio por la humanidad como corresponde hacer realmente el sacrificio por la humanidad, pues de nada sirve que lleve ese nombre de gnosis si en realidad no se está desarrollando la persona para llegar a alcanzar un conocimiento interior. Entonces no es nada más que tenga el nombre, sino que se esté trabajando para que se desarrolle ese conocimiento interior, que es esa sabiduría que nuestro ser vino a alcanzar a la manifestación. Siempre tenemos que estar observando, porque es una característica de este yo, el que estas escuelas pseudoesotéricas enseñan el tantrismo negro. Entonces, siempre que nosotros estemos o no estemos trabajando para alcanzar la castidad, estamos alimentando este yo pseudoesotérico. Porque si le restamos importancia a ese aspecto de llegar a lograr la castidad, pues allí estaríamos alimentándolo. Recordemos que este yo fornica, o sea, este yo expulsa su energía creadora sexual a través de la eyaculación y el orgasmo. Y si nosotros no estamos trabajando con la seriedad correspondiente, que después de cada práctica de suprasexo debemos llevar esa práctica meditación reflexiva para ir eliminando los detalles que se hayan manifestado de lujuria en la práctica, para ir purificando esa práctica, pues estamos cayendo en alimentar este yo pseudoesotérico. Entonces, eso, como les decía, o sea, no estamos observando en otros, sino observando en nosotros para ir eliminando esos detalles. Llegan a ser muy intelectuales, que ya lo habíamos mencionado,
cada vez que estamos queriendo corroborar a través, no, porque es que el maestro este dijo en este libro tal cosa, y no, pero es que este otro maestro dijo en este libro tal cosa, allí estamos también cayendo en aspectos del yo pseudoesotérico. Porque en lugar de ir a la práctica, en lugar de investigar con nuestro ser y percibir a través de un desdoblamiento astral consciente esas respuestas que estamos buscando, estamos entonces yéndonos a alimentar el intelectualismo, a llenar esa mente de más conceptos, y allí estaríamos pues cayendo en este aspecto del intelectualismo, que es un aspecto de este yo pseudoesotérico. Enseñan prácticas de la logia negra en el pseudoesoterismo, que es otro aspecto que tenemos que revisar. Cuando en nosotros se desarrolla esos temas de querer despertar poderes, donde decimos, ajá, pero es que yo hago la práctica del desdoblamiento astral consciente y no logro el desdoblamiento astral consciente, pero entonces no, yo leí por allí que si hago tal cosa y entonces allí sí lo voy a tener el desdoblamiento astral consciente. Y le escuché a esa misma señora que si nosotros hacemos este mantra o esta runa, pues vamos a despertar la pineal. Entonces, allí es donde estamos cayendo en este yo pseudoesotérico, porque estamos queriendo como saltarnos todo el trayecto que hay que transitar para llegar a ese punto donde activemos esos poderes internos de manera blanca, sino que entonces vamos a caer en esos aspectos donde no, no, porque es más fácil de esta manera. Esos caminos fáciles los que nos llevan es a desarrollar este yo pseudoesotérico. Porque si desarrollamos poderes, pues tenemos todo nuestro ego vivo, ¿quién va a tomar esos poderes? Pues lo terminarían tomando pues nuestros yoes. Cuando tomamos esos aspectos de que no me gusta hacer la práctica de meditación con una velita por aquí, con un incienso por allá, con una musiquita por aquí, también son aspectos de este yo pseudoesotérico. Porque hemos visto en las conferencias de concentración y relajación, en las conferencias sobre meditación, que en realidad nada de esto es necesario. O sea, no que no pueda ponerse, pero si uno lo pone porque siente que necesita de eso, allí estamos alimentando este yo pseudoesotérico. Entonces, veíamos aspectos del hipnotismo, parapsicología, mediumismo, espiritismo, manipulación de elementales, sugestionadores, hechiceros, curanderos, aspectos en detalle que cada uno tiene que revisar si eso lo ha alimentado en esta existencia, buscar bien hacia adentro. Recordemos que debemos revisarnos y observarnos, juzgarnos despiadadamente para ver pues qué aspectos de estos hemos alimentado en nosotros. Cuando hemos querido saltarnos enfermedades donde decimos no, pero es que allá hay una persona que, por ejemplo, que pone biomagnetismo, donde sabemos que hacen, o sea, van a manipular nuestra energía, o que por allá hay personas que hacen imposición de manos, o que se le ofrece a tal santo y ese santo nos va a curar. Allí estamos cayendo pues en aspectos de este yo pseudo esotérico